¿Alguna vez te has preguntado cómo llegaste a ser lo que eres ahora? ¿Por qué haces lo que haces y por qué crees lo que crees? ¿Cómo se forma tu identidad y subjetividad a lo largo de tu vida? Según la teoría del estadio del espejo de Jacques Lacan, nuestra identidad se forma a través de la relación que tenemos con nuestra imagen reflejada en un espejo. Pero, ¿qué significa esto realmente? Muchas personas desdeñan el valor de la psicología como ciencia, pero ¿qué pensarías si te dijera que la psicología está presente en todos los aspectos de nuestra vida? Desde la historia, el arte, el amor, el sufrimiento, la política, el deseo y hasta aquello en que terminamos creyendo. En este video te llevaremos en un viaje profundo hacia el interior del ser humano, explorando cómo la teoría de Jacques Lacan puede ayudarnos a entender quiénes somos realmente y cómo podemos encontrar nuestra propia singularidad en un mundo lleno de imágenes y estereotipos. Verás cómo este proceso de formación de la identidad es un fenómeno constante y no solo un episodio que superamos en la niñez y que al día de hoy sigue presente afectando todos los ámbitos de nuestra vida, desde el trabajo que realizamos hasta nuestras relaciones con los demás. Además, reflexionaremos sobre cómo renunciamos a nuestra libertad con tal de pertenecer a una cultura o con tal de ser aceptados por los demás. Descubrirás cómo el deseo del otro puede influir en nuestras decisiones y acciones y cómo podemos liberarnos de estas influencias para encontrar nuestra propia verdad y singularidad. Así que si estás listo para explorar las profundidades de tu mente y descubrir quién eres realmente, quédate hasta el final. Imagina que eres un bebé de apenas 6 meses de edad, llevas poco tiempo en este mundo, aún no puedes controlar tu cuerpo, incluso si tienes comezón en la nariz eres incapaz de rascarte y eso hace que llores y grites ante la imposibilidad de hacer algo que ahora resulta tan sencillo. Todo es nuevo y desconocido para ti y aunque veas una silla, un perrito o incluso a tu mamá, eres incapaz de nombrarlos o entender siquiera qué es eso que ves porque tu mente carece de conceptos y aún no estás inmerso en la cultura. Eres, para hacerlo simple, como un ordenador sin software. Incluso tus ojos aún no tienen la madurez fisiológica necesaria para poder ver, porque como sabes, los ojos de un recién nacido no están del todo coordinados. Su vista es borrosa y poco enfocada. No puede enfocar objetos a más de 25 centímetros de distancia durante las primeras semanas. La agudeza visual durante los primeros meses es muy pobre, solo alrededor del 20% de la agudeza de un adulto. Los músculos oculares de un recién nacido aún son débiles, por lo que no pueden mantener los ojos centrados o enfocados en objetos por mucho tiempo. La percepción de los colores no está bien desarrollada en los primeros meses. Los bebés ven principalmente en tonos grises y alrededor de los 6 meses perciben mejor los colores brillantes como el color rojo. Pero un día te encuentras frente a un objeto brillante y reflectante que nunca antes habías visto, un espejo. Te acercas titubeante y de repente te das cuenta de que la imagen que te devuelve el espejo es la tuya. Por primera vez te ves a ti mismo. Por primera vez te das cuenta de que tú eres tú. Es un momento mágico, pero también un poco confuso. ¿Esa imagen eres tú? ¿Cómo es posible? En realidad no hay ningún espejo. El espejo es esa persona que cuando lloras porque tienes hambre te alimenta, que cuando te haces del baño encima te limpia y te pone pomada, que te baña, que te arropa y que centra su atención en ti porque le importas. Ese espejo o esa persona generalmente la conocemos con el nombre de mamá. Tu mamá, al cuidarte y darte atención, te hace saber que tú, que eres algo, que eres una persona con forma y con límites y que formas parte de algo más grande que tú. Ese momento de reconocimiento es lo que Lacan llama la identificación primordial. Es el primer paso en la construcción de tu identidad como ser humano. A partir de ahí, empiezas a ver el mundo desde una perspectiva más individualizada y asumes esa imagen como tuya. Piensa por un momento, ¿te has dado cuenta de cómo los niños siempre quieren todo para ellos? ¿Te has dado cuenta por qué siempre piensan que todo gira en torno a ellos y en torno a lo que desean? Desde un muñeco que tiene otro niño hasta el hecho de quedarse solos. ¿No crees que ahí hay algo más que un simple niño malcriado? Este es un planteamiento bastante superficial de una cuestión bastante compleja para explicar lo que realmente sucede en ese movimiento, y ese será nuestro primer paso para entender todo lo que sucede. El cachorro humano nace en un momento de bastante incompletud, no es apto para sobrevivir y depende absolutamente de las personas
que se hacen responsables de su cuidado. Nace en un estado prematuro. Lacan, tal cual lo menciona, es un momento prematuro del sistema piramidal del aparato nervioso central. La antesala para comprender el estadio del espejo es precisamente esta fetalización, esta premaduración, como lo menciona Lacan. En ese momento bastante primitivo y arcaico del bebé, en el que no reconoce los límites de su cuerpo ni los bordes de aquello que es prematuro en su sistema tónico muscular. El bebé solo sabe que tiene sensaciones placenteras y displacenteras, pero no entiende ni sabe sus límites corporales, por lo que no puede rascarse el cuello aunque quiera. En este estado de impulsos caóticos se deduce que lo que percibe en su exterior como respuesta constante de lo que acontece en su interior lo subjetiva. Más o menos a los 6 meses el bebé tiene maduro todo el sistema ocular y eventualmente empieza a dar cuenta de que una imagen que se refleja en el espejo o incluso en el ojo materno que lo mira y que le dice ¿eres tú?, es precisamente él. Es en esta imagen en la que da cuenta de que si él se mueve, la imagen externa se mueve y reacciona ante él, la que hace la función materna, y que esta imagen, quien le dice que él es él, lo hace asumirse como algo acabado, algo terminado. El hecho de decir que él asuma esa imagen, queda claro que lo que acontece es una identificación. La identificación es uno de los momentos más importantes de la constitución del aparato psíquico. Aquí Lacan está planteando que esta identificación de la imagen es la identificación originaria. La identificación originaria en Freud no coincide con lo que plantea Lacan y tiene que ver con el imago paterno en el atravesamiento del complejo de Edipo. Es en la triangulación cuando interviene el padre, cuando llega a ser la función paterna y realiza el corte de esta simbiosis entre la madre y el hijo. Es cuando el hijo voltea a ver a esa figura y pregunta: ¿quién es ese que llama la atención de mi madre, que no soy yo? ¿Y qué tiene él que no tengo yo? El niño, según Freud, estaría realizando la identificación al ver al padre y querer ser como él para recuperar la atención de la madre. En Lacan hay una diferencia importante. La diferencia es que esta es previa a ese momento que plantea Freud desde el complejo de Edipo, y esta identificación originaria se hace con un imago y con una imagen exterior que le anticipa al bebé aquella ilusión de control que tendrá eventualmente. Esto es algo importante. Ante la insuficiencia orgánica, el bebé deja la imagen que permite anticiparse a lo que va a hacer él cuando se torne maduro. Es el motor del aparato psíquico, es el movimiento fundamental del aparato psíquico, aquel que lo echa a andar. El aparato psíquico siempre se adelanta a partir de procesos externos para la formulación de procesos internos. El bebé se adelanta a comprender su completud, su control, su dominio de ese órgano que es todo él en la imagen. Le permite anticipar lo que será. El mismo movimiento lo vemos en la identificación secundaria al padre. El bebé, aquel ser completo que tiene una mujer que la puede poseer y que lo completa, ojo, en el ilusorio del bebé, y ocurre un movimiento muy importante que es la subordinación de los instintos a la normatividad de la cultura, al orden cultural. Quiero que tengas claro que es la insuficiencia orgánica la que se aliena a la imagen, se enajena de la imagen y se identifica así a su posible maduración, y ese movimiento es constitutivo del aparato anímico, es decir, forma parte de nuestro software, por decirlo de alguna manera. En Lacan, ahí se consolida la función del yo. Si escuchas con atención, aquí hay algo que nos permite desmontar lo que aparece en nuestras sociedades. Si en este movimiento se consolida el yo alienado a una imagen externa que le da ilusión de completud, lo que tendríamos es que el yo obligatoriamente sigue una línea de ficción desde su constitución, es decir, el yo está constituido de manera ficcionaria, se aliena a la ilusión de algo que aparenta completud porque el yo quiere ser eso, pero nunca lo es y nunca lo será, pero el yo cree que sí. Pon atención aquí porque es precisamente en este espacio entre el espejo y el bebé en donde se constituye la dimensión imaginaria, la pretensión de ser algo, la intención de querer ser esa imagen perfecta, completa, agradable, esa imagen que este ojo materno que lo está mirando y que le dice: esto que está aquí eres tú. Pero lo que se está puntualizando es una radical diferencia entre lo que se es y lo que se cree que se es. A esta pretensión de perfección y de completud, Lacan lo llama ortopedia. Ahí habría una distinción con el cuerpo fragmentado del bebé, y por más que quiera transformarse en esa imagen, no puede porque su cuerpo sigue siendo inmaduro. Este momento
tanto lo llama Lacan el momento de la discordancia originaria. Es en el momento en el que se traza esa diferencia abismal entre lo que intenta ser el yo y lo que realmente es, órganos inconexos con funciones incompletas. En este movimiento podríamos dar cuenta de muchas cuestiones culturales, de muchas posiciones sociales que continúan aconteciendo. Para aquellos que son más cercanos a los planteamientos lacanianos, sabrán que justamente este tipo de estadios se van reeditando una y otra vez en los procesos subjetivos, es decir, no pasas por ahí y ya quedó. No es una etapa que se supera porque finalmente la huella del cuerpo fragmentado es insistente, de forma constante en todos nosotros. Es parte de la fantasmagoría que nos habita en el cuerpo fragmentado. Esas huellas insisten permanentemente, persisten en información subjetiva e insisten en el sujeto, la pretensión del ser en su completud, la intención de ser esa estatua perfecta, inamovible, terminada, capaz, que permanece, que es algo y que tiene que ver completamente con la dimensión de la permanencia y la identidad. Siempre decimos, yo soy médico, yo soy Juan o Pedro, yo soy feminista o soy una persona no binaria. El ser humano tratando de darse un yo que es inatrapable. Si lo piensas bien, esta pretensión es una de las más grandes de nuestra ciencia. Si ponemos a la ciencia en torno a este espejo, queremos que todas las investigaciones por fin nos den una certeza acabada, pretendiendo todo el tiempo que las cosas permanezcan con sus ensayos, con sus teorías, con su vocabulario, con sus libros, con sus informes. Desde la identificación del cuerpo fragmentado, desde la impotencia, desde la frustración, eso es lo que insiste en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros días. Lo podemos leer en la ciencia, en las religiones, en las universidades, en las cosas que nos dan una ilusión de que eventualmente vamos a hacer algo. Es esta especie de neurosis por intentar completarnos. Entonces, nos podemos vanagloriar con títulos que nos permiten decirnos que ahora somos licenciados y que tenemos una especialidad. Soy abogado, soy francés, soy mexicano. Esta es una pretensión del ser que no hace sino nombrar algo que, como nosotros ya sabemos, se sitúa justo en donde no hay nada, en donde se carece, en donde no somos, pero nos cuesta vivir sin una certeza. Por eso decimos que el yo se instaura sobre una línea ficcionaria de lo que deseo ser a través de lo que los otros quieren que sea. El yo siguiendo una ficción que intenta en esta ilusión mantener una completud, una perfección, una identidad, una permanencia. Desde ahí podemos dar cuenta, por ejemplo, del arte. ¿Qué es lo que procura el arte en las distintas épocas? En el arte renacentista, por ejemplo, en estos artistas que intentaron copiar la realidad y hacer muestras perfectas de la mitología griega, de estos cuerpos perfectos sumergidos en los goces, de los que beben vino con mujeres desnudas. No es otra cosa que esa intención de retratar una realidad perfecta. Pensemos en el arte más congruente con esto, el arte contemporáneo que nos permite dar cuenta de la fragmentación del cuerpo, en lo que tiene que ver con la carne, con los cuerpos mutilados, con la fragmentación del ser humano, incluso en el amor. Nos pasamos la vida buscando que otro nos complete. Si alguien no nos quiere, pareciera que no somos. De ahí podemos pensar la intención de la producción cinematográfica, el cine que produce Hollywood, por ejemplo. ¿Qué pretenden los gringos con todas las películas de guerra en donde los marcianos llegan y los atacan porque son el centro del universo y con toda su potencia y ciencia logran defenderse y salvar al planeta? Todas estas ilusiones que nos transmiten en todos lados, en los medios de comunicación, muestran ilusiones ficcionarias donde se posiciona toda la población, en donde se posicionan también las autoridades del poder. ¿Qué pasa con los noticieros, con los periódicos, que muestran constantemente cuerpos descuartizados con violencia corporal con la que se queda capturado ahí el espectador? ¿No será que están dando cuenta de ese que antes era y que ahora ha dejado de ser? ¿Por qué nos causa tanto impacto más allá del morbo? Recordemos que en psicoanálisis no importa lo que haces, sino por qué lo haces, qué carencia pretendes ocultar o satisfacer con eso que haces. O como cuando ocurre un accidente y la gente se frena para querer ver qué hay allí más allá del morbo, la constancia del cuerpo fragmentado queriendo ver el interior, lo que realmente somos
o lo que ya no pudo ser. Esa intención del sujeto por convertirse en esta imagen inerte que todo lo puede, que todo lo transforma, que causa efecto en todas las poblaciones, que causa efectos en otra persona. Y esto tiene mucho que ver con los objetos. Esta envidia que hay por parte del sujeto hacia los objetos que sí tienen permanencia, que están terminados. Queremos tener el último iPhone también para poder ser. La pretensión de todos los autores y literatos por convertirse en libros o artículos en la red, en videos de YouTube y todos estos movimientos del ser humano que pretenden permanecer y lograr identidad, es decir, de ir en esa línea de ficción de lo fragmentado y lo impotente para poder ser. El mismo cogito cartesiano de Descartes, pienso, luego existo, alienado completamente con lo que ha acontecido en los últimos siglos. Pienso y después soy. Por eso Lacan contrapone: ahí donde pienso, no soy. Justo donde pretendo unidad, donde pretendo completud, estoy extinguiendo y mutilando. Estoy pretendiendo algo que no puedo ser. Esa persona acabada, ese esposo maravilloso. No por nada, cuando le preguntaron a Foucault en una entrevista en el 82 que cómo debían considerarlo, dijo: no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Una mejor pregunta es ¿quién voy siendo? Lo relevante es dar cuenta de que la identificación originaria a esta imagen es constituyente en Lacan, y que este espacio que hay entre la imagen y el sujeto es el espacio, la diferencia que posibilita ese término del cual trata toda la agresión, porque es en esa intención de ser y en esa imposibilidad del ser y en esa frustración por querer ser lo que veo, lo que provoca la agresión, la negatividad. En Lacan, la agresión es originaria, es constante y fundante. Podemos llegar a tener miles de pretensiones, como en este video en el que vengo y te expongo este tema. Lo preparo y lo formulo. Pienso en cómo lo quiero hacer, el estándar al que quiero llegar, lo que quiero transmitir, causar un efecto en ti, hacerte pensar. Y ahí estoy yo en un previo intentando alcanzar una meta, una ilusión, y lo que hay y lo que insiste es un desencuentro con lo que yo esperaba alcanzar, y lo que realmente acontece es que el video no tiene las vistas que yo esperaba. El tema no es lo bastante relevante para que a alguien le importe, no tiene likes ni comentarios y entonces queda en el olvido, lo que provoca frustración, pensar que no se es suficiente. Ese desencuentro es constante y fundante en toda experiencia y tiene que ver con la discordancia entre la expectativa y la realidad. Lo que procuro alcanzar y lo que pasa en esa diferencia es una reactualización de todo ese movimiento, y lo que se produce es una insatisfacción. Lo que resulta es una posibilidad de producción de agresión. Veamos el ejemplo de la mujer empoderada, esa que luchaba por poder tener los mismos trabajos que un hombre, que quería ganar lo mismo que él, pero que ahora vive enojada con el hombre porque ahora ese hombre no es capaz de cumplir esa expectativa, y lo que produce es un rival para descargar su agresión. ¿Qué se hace socialmente y culturalmente, o qué hace la cultura y la sociedad con esa agresión? Generalmente se reprime, no se le da lugar, y los sujetos se encapsulan más y más en sus núcleos agresivos. Debe ser exitoso, debe ser atractivo, debe ser responsable, debe ser altamente productivo. En este pasaje es importante remarcar que esta primera identificación la hace el sujeto con una imagen, y que justamente con esa imagen rivaliza. Si te das cuenta, esto que dice Lacan es lo que podemos llamar narcisismo primario. Ese momento en el que el sujeto se consolida, está identificado por una imagen de sí mismo y de la cual existe una tensión psíquica que pretende ser algo y que no lo logra. Todo ese motor energético que está formulándose es el origen de lo que Freud llamó la pulsión de muerte. Esa pasión narcisista, ese narcisismo primero vinculado con algo exterior que lo consolida en su interior, pero que nunca deja de ser una ilusión de sí mismo, una ilusión narcisista. Es cuando el bebé da cuenta de que la mirada de ese otro que le hace constar que él es esta imagen en donde se introduce el otro. En este momento el yo del sujeto alcanza el pasaje a la elaboración de situaciones socialmente complejas. Tenemos un previo que es el bebé con la imagen rivalizando con su identificación en su narcisismo primario, y otro que se introduce y da constancia de sí, tú eres eso. Quedamos con este desencuentro de no sé si lo logré, y alguien te dice
dice que eres bueno, y entonces por un momento damos constancia de que sí lo logramos. Es en ese reconocimiento en donde se introduce constantemente el otro y en donde el bebé y el otro se subordinan para alcanzar el deseo del otro. Desde ese momento el bebé aliena todos sus esfuerzos y motricidad para poder ser visto por el otro y el otro le pueda decir: sí, tú eres eso, eres muy bonito, muy tierno, te quiero mucho. Este reconocimiento a esa masa amorfa que consolida el cuerpo del bebé y que al mismo tiempo hace que se subordine al deseo del otro, recordando la fórmula de Lacan: el deseo es el deseo del otro, que el otro me desee, me quiera, que me dé constancia de que estoy dentro de esa ilusión de completud. La diferencia entre Freud y Lacan es que Lacan se consolida de forma externa. Hay algo externo que el sujeto toma y se aliena a él y lo asume y se consolida de lo más íntimo que hay en su aparato psíquico y es fundamental en la consolidación del sujeto. Lacan utiliza para ilustrar este proceso de reconocimiento una figura geométrica llamada toro, que tiene la forma de una dona con un agujero en el medio. Según Lacan, esta figura representa la relación entre el sujeto y el mundo externo. El círculo exterior del toro representa la imagen que el sujeto tiene de sí mismo, mientras que el agujero en el medio representa el lugar donde el sujeto se encuentra con el otro, es decir, con el mundo externo. El segmento más originario del sujeto sería algo eximio, exterior, que consolida lo interior, una imagen exterior que estaría todo el tiempo enajenando al yo a esta línea de ficción. Desde ahí pensemos todo tipo de producción que hay en el mundo. La historia misma es un intento de ese pasaje, creer que la historia tiene una línea clara de progreso en los pasajes históricos, como una evolución que no es más que la ilusión de completud, para darnos identidad, para creer que pertenecemos y que sí tenemos permanencia en el tiempo. En esas dos intenciones que Lacan menciona como la intención de la gestalt de una completud, es ahí donde se juega toda la producción humana y lo que vemos en la sociedad y en la cultura y todo el tiempo, incluso en lo subjetivo. Nuestras vidas apuntan a lograr un renombre, permanencia, trascender, tener una identidad, ser sustentables, ser felices, saludables, con una familia. Todos esos factores que menciono son carencias de completud que se mantienen en el orden de la ilusión y no son más que la zanahoria que lleva en la frente el sujeto moderno, y lo que insiste en realidad no es sino el fracaso y el desencuentro. Volviendo al punto en el complejo de Edipo, en donde el niño está solo en el estadio del espejo, en su narcisismo primario, en su relación social, en donde él se posiciona en torno a los otros en la novela familiar, en donde él ya está en relación con los demás, en diferencia con los demás, en una identificación secundaria con el padre. En ese pasaje lo que va aprendiendo el niño es a domesticarse para poder ser como él, subordinar todas sus funciones, sus ganas de espiar a su mamá, a su hermana, de mostrar sus genitales por todos lados. El perverso polimorfo subordinado a las normatividades de la cultura y la familia, el núcleo de transmisión de poder de la cultura, de toda la autoridad y la subordinación de los instintos dentro de los esquemas establecidos culturales. En ese pasaje del narcisismo primario a lo social, el niño decide subordinarse en sus deseos de descarga, lo que le permiten o no le permiten en su núcleo familiar y el colegio, entidades de domesticación del cuerpo y del ser. ¿Y qué ocurre con la agresión? ¿Qué lugar va tomando en este recorrido? Si tenemos aquí la consolidación del yo ideal a partir del complejo de Edipo, tenemos la cancelación del ideal del yo. Esa idea del yo es la acumulación de todas las huellas némicas que trazó la autoridad para los niños, adolescentes y adultos, todas las huellas que ha dejado desde el padre omnipotente, los maestros, los tíos, todos los que inscriben orden y subordinación a lugares de poder y orden, dictaminar lo que se hace y lo que no, lo que está bien y lo que está mal, y ahí tenemos el super yo. Aquí viene la agresión de lo que no se logra por el ideal marcado por el otro. Lo que genera es una moral del resentido, y esa moral del resentido finalmente viene desde los estoicos hasta la era cristiana. En Nietzsche tiene que ver con la subordinación, con todos estos ideales que va planteando la sociedad, con lo que plantea y no poder llegar a eso que se pretende que seamos. Una licenciatura, un posgrado, una maestría, en donde podamos hacer justo lo que quisiéramos hacer, y por más que nos esforcemos, la zanahoria va alejándose cada vez más. ¿Qué sería una persona feliz? Una persona exitosa. ¿Son parámetros alcanzables o nos vamos alejando cada vez más de ese imago para que el otro nos reconozca? Lacan diría que lo único que puede salvar de toda esta intención al sujeto tiene que ver con algo del orden del amor, no de esto que pretende el sujeto ser, pero del amor que lo habita a él en su impotencia y en su diferencia. Por eso Lacan dice: amar es dar a aquel que no es eso que no se tiene, porque lo que impera son negatividades
singularidades. Dar a ese que no es darle un lugar en el mundo desde su singularidad. Dejarse atravesar por el vacío que constituye al sujeto por el otro que tampoco es y también está vacío, y sostener una promesa de sensatez entre ambos. Y no es una cuestión de conformismo o de renunciar a todo lo que hacemos, sino por el contrario, se trata de tirar ese peso enorme que venimos cargando durante toda la vida, tratando de encajar para poder ser, y de una vez por todas darnos cuenta de nuestra naturaleza fallida y entender que siempre hay una oportunidad para reinventarse, para, como decía Foucault, ir siendo. Tampoco se trata de ser lo que sea que se quiera, como esa imagen tergiversada del feminismo o de la ideología de género, sino más bien de entender que el camino de cada hombre o mujer son su propia decisión y que la libertad implica, en primer lugar, hacerse responsable. Se trata de ser lo que se es y tener el valor para asumir un verdadero compromiso con uno mismo, que dicho sea de paso, es la única persona con la que en realidad podemos estar. No es una renuncia, sino por el contrario, millones de posibilidades. De dejar de cubrir esas fisuras que tiene la imagen, dejar de pensar que no somos tan competentes como los demás, pero que si conseguimos algo que esté a nuestro nivel, seremos exitosos. Dejar de pensar que en las iglesias la gente de al lado siempre sufre más que nosotros, que los miserables buscan a otros más miserables para sentirse felices. Desde donde no somos es el único lugar desde el que podría acontecer algo, dejando de lado la enajenación a la imagen. Es como dice Tyler Durden en el Club de la Pelea: tú no eres tu trabajo, no eres cuánto dinero tienes en el banco, no eres el coche que conduces, no eres el contenido de tu billetera, no eres tus malditos caquis. O como dice Saramago, dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre, que no era nada y será todo, que no solo es más que el propio yo, sino más que todos los yoes juntos. Y eso, precisamente eso, es lo que somos. Pensemos en las pretensiones de nuestro país, las intenciones de la clase trabajadora, que no son más que los valores burgueses que les dan forma y los que les hacen alcanzar sus ilusiones. ¿Cuáles son nuestras ilusiones? Cuestionar por qué creemos lo que creemos, qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra vida, preguntarnos cuál sería nuestra zanahoria y por qué nos estamos poniendo en ese lugar, pero también preguntarnos qué es lo que nos compete, producir algo del orden de la singularidad que nos habita, no esas historias que nos han contado 1000 veces que nos hacen creer que tenemos un lugar determinado en el mundo, una invitación para crear nuestra propia historia, que quizás es una historia incompleta, que carece de muchas cosas. Espero que este video haya sido de ayuda para comprender un poco más sobre la complejidad del ser humano y te invito a seguir explorando estos temas fascinantes. Decirte también que me encantaría leer tus comentarios y sin más, me despido. Les doy las gracias a todos los que llegaron hasta el final. Y solo si este video te ha parecido interesante, no dudes en dar like y compartir. Hasta la próxima.